Y a nosotros nos pasaba que la moda no se puede digitalizar también. Todas estas decisiones tomamos a diario. ¿Cuál es el precio correcto para este producto? Si le cambio la textura a una cartera, ¿va a cambiar la venta? Y la realidad es que había que tomar esa decisión y esa decisión tenía impacto en el negocio. Son espacios para los curiosos, los innovadores y todos aquellos que quieran hacerle doble clic a muchos aspectos de la tecnología. Un espacio donde vamos a estar conversando siempre con referentes de la industria, con innovadores, con gente que vale la pena escuchar, vale el tiempo escuchar. Y hoy tenemos a una persona que yo admiro mucho, una persona que es un crack, está en el mundo de la tecnología desde hace más de 20 años, sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo de la aplicabilidad de la tecnología, el Machine Learning y la AI en el mundo del retail. Él es Global Innovation Director de Blue Star Group, que para aquellos que no lo conocen son los que gestionan la marca de Isadora y de Todo Moda. Y él ha sido un impulsor de la digitalización y la innovación dentro de la compañía, muy grande, y un líder definitivo en la inserción de la compañía en todo lo que es Latinoamérica. Así que bienvenido, Rafa Sánchez. Mucho gusto, un honor. Así que, bueno, Rafa, recuerdo cuando nos conocimos que fuimos a Todo Moda, fuimos a tu oficina, nos recibiste extraordinariamente bien y nosotros veníamos de hablar con mucha gente sobre lo que nosotros hacemos en Santex y tal, y de repente, bueno, nos abriste un monitor, nos mostraste las cosas que estaban haciendo ahí y yo dije, wow. El desafío acaba de empezar. ¿Cómo le vamos a agregar valor a una compañía como la tuya? Tamaño desafío. La verdad que me quedé impresionado de el nivel de sofisticación que llevaban adelante con esta transformación digital que impulsaste dentro de la compañía. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es la transformación digital para vos? Sí, bueno, te agradezco la pregunta. A mí me encanta esa pregunta porque me la hice muchas veces y fue cambiando la interpretación general de la gente, de la moda, de lo que se habla. Hace mucho que se habla de transformación digital, pero para nosotros fue central y sigue siendo central y la interpretación viene mucho más allá de lo que inicialmente se hablaba. Había un momento que era tener procesos que estaban como corriendo por fuera y estos procesos se debiesen llevar a una computadora y hacerlos que pasen de una manera ordenada. Y bueno, ahí había una ganancia de eficiencia. Pero va por mucho más lejos de esto. Para nosotros, transformar digitalmente el negocio era entender que había patrones por detrás que estaban en una entre líneas de la forma en la que operábamos, de que tomábamos decisiones en forma constante. Y era cómo podríamos llevar estas decisiones de una manera más digitalizada. Porque si nosotros lográbamos hacer que el entendimiento de un producto lindo, de un producto atractivo, lo pudiésemos llevar a un plano numérico, a un dígito, podíamos desde los dígitos hacer que se pudiesen hablar con las decisiones. Esto fue pasando no solamente a nosotros, sino en muchos otros campos. El de la imagen que se pudiese desde los píxeles interpretar que era un gato, un perro, y después fue pasando que no solamente se podía hacer que las imágenes se digitalizaran, la música, y a nosotros nos pasaba que la moda no se puede digitalizar también. Todas estas decisiones tomamos a diario. ¿Cuál es el precio correcto para este producto? Si le cambio la textura a una cartera, ¿va a cambiar la venta? Y la realidad es que había que tomar esa decisión y esa decisión tenía impacto en el negocio. Pero se entendía generalmente que la digitalización iba mucho más por, bueno, tener un sistema donde vas a hacer las compras y que sea sencillo.
pero íbamos todo el tiempo pensando por detrás cómo logramos llevarlo a un entendimiento digital. ¿Cómo hacemos que nuestro mundo, que es una caja negra para una computadora, cómo le podemos explicar que estas son variables digitalizables y esas digitalizaciones le podrían facilitar en un algoritmo finalmente de Machine Learning o un algoritmo que sea, facilitarle tomar esas decisiones que nosotros tenemos que tomar en forma minuciosa por cada producto, idealmente por cada tienda, por cada horario, hasta ahora es hasta por cada persona, para poder acercarle un contenido que le sea relevante. ¿Cómo podemos en moda llevar algo relevante si el sistema no entiende qué es un producto más atractivo que otro? ¿Qué impacto tiene que sea rojo en vez de negro? ¿Cómo podemos hacer que el sistema te proponga un producto nuevo que nunca vendió como un producto que tiene mucha probabilidad que a vos te guste y que lo estés buscando? Una cosa que me acuerdo, bueno, que me impactó, que nos mostraste, es cómo con inteligencia artificial vos podés determinar si un producto se va a vender más o menos si lo pones al lado de otro, por ejemplo. Sí. Eso me pareció... Bueno, esto que está pasando es, en este campo, igual que en otros, es la probabilidad de que dos productos se conecten. Si uno piensa esto en moda, es un producto suele salir cerca de otro, y esto se puede ver desde los números, a que existen probabilidades más altas si los combinás, si los acercás visualmente, a si los dejás lejos. Esto no es tan lejano a lo que cuando entramos en Netflix te propone una película en base a otras películas que te gustaron, que las viste completas. Bueno, acá de alguna manera va pasando lo mismo, que hay ciertos productos que a mucha gente le gusta combinarlos con otros. Ese trabajo muchas veces es fácil cuando vos tenés productos iguales, porque es el pan, la leche, qué bien. Pero cuando vas cambiando tu surtido, que en nuestro caso lo cambiamos cada 2 meses, ¿cómo sabés que uno es pan y el otro es leche? Porque ya no son los mismos. Así que hay ciertos colores, texturas, ciertos productos que suelen conectarse. Y eso fue lo que nos llevó a repensar el concepto del Customer Journey. Customer Journey se usa mucho y se habla mucho de hacer cómo es el recorrido de tu cliente. Bueno, nosotros lo que buscamos es entender que ese recorrido es el más probable. Es cómo logramos desde los números encontrar de qué manera ordenar todo el local para que el recorrido sea lo más probable que vos estés buscando en cada momento. Es lo mismo que pasa en e-commerce. Cuando vos estás en un producto te va a sugerir otros. Bueno, eso mismo, ¿cómo lo llevas a un plano físico, a un local físico? El desafío es el mismo. Vos estás viendo un producto, así que hay otros ahí que te pueden estar siendo relevantes como alternativa. Es haberlo transformado en ese mundo físico, al igual que en el digital. Es más complejo, pero hubo un momento que se entendía como que el digital era online y el físico era un análogo. Claro, estaban disociados y la realidad es que no. Y era como el mundo, bueno, van a estar las empresas digitales y las otras. Bueno, lo cierto es que ahora todas las empresas son digitales y puede ser que tengas que meter mucha digitalización en el plano físico y complementarla. El plano físico tiene toda la complejidad. Y para nosotros era constantemente buscar cuáles son esas dimensiones que impactan. Si la luz en un local impacta, bueno, ¿cuál es la luz adecuada? La música. Pongo cualquier música a cualquier volumen o hay uno que facilita una buena experiencia. Constantemente era medir y dejar de que sea una intuición, de que es una decisión divina de alguien iluminado. Tiene que mostrarse en los números que esas decisiones son buenas. Y eso nos llevó en lo que es transformación digital a un montón de conflictos y de tener que ser más humildes. Porque toda la transformación digital, además de tecnología, es cultura. Claro. Y es cultura porque de repente decisiones que tomaste en el momento que todavía no tenías números, tuviste que tomarlas con tu mejor intuición. Hay que tomar decisiones. Pero a veces esas decisiones estaban equivocadas cuando uno las ve con números. Entonces hay una primera parte que cuando uno comienza la digitalización, que es que en general la mayoría de las compañías va todo bien, siempre y cuando avalen las decisiones que se vienen tomando. Claro, justamente ahí te interrumpo porque me parece muy interesante lo que traes, que tiene que ver con esto de que
toda transformación digital viene acompañada de una transformación cultural, inevitablemente. Es decir, van de la mano, ¿no? No puede vivir una sin la otra, no puede evolucionar una sin la otra. Nosotros vemos mucho eso en la compañía. Eh, y es muy difícil culturalmente también, socialmente, abrazar el cambio, ¿no? Eso ya lo sabemos, no es una novedad, ¿no? Entonces, todo lo que significa un cambio nos asusta, ¿no? Nos lleva a la inmovilización primero, nos paraliza, después lo tenemos que analizar, y esto y lo otro, a medida que lo vamos masticando, vamos deshojando la margarita. El hecho de que vos digitalices la compañía y de repente tengas todos estos modelos predictivos y tengas toda esta información a tu disposición, donde empieza a darte signos de cambios, ¿no? Que tenés que hacer, evidentemente. Eh, y que muchos puede ser de que es seguir en la dirección que humanamente la persona culturalmente tomaba las decisiones con su equipo y su área, y otra es hacerlo radicalmente distinta. Entonces, al mismo tiempo, digamos, es doble desafío, porque primero tenés que aceptar que tenés que cambiar, y la digitalización y la transformación te está empujando constantemente a que a lo mejor lo tenés que cambiar cada, no sé, 48 horas, cada 72 horas, digo. Sí, sí, hay un desafío constante de lo que es la adopción, pero también en la manera en cómo se comunica hay un enorme cambio en esa adopción. A nosotros nos pasaba que había tantas decisiones que había que tomar minuciosas que hacía inviable que una persona las pueda tomar con calidad, y saturaban. Y se sabía que dejábamos mucha oportunidad en un pendiente que no podíamos capitalizar. Como ejemplo, teníamos que tomar la decisión si un producto lo lanzábamos. ¿El producto era un producto exitoso o no tanto? ¿Tenía que ya salir a fabricar más o al contrario? Habíamos equivocado y había que cambiarle el precio. Esas decisiones había que tomarlas, y es muy exigente para un equipo tener que tomar decisiones todo el tiempo de todo, y además cuando tomas una decisión es, bueno, pero en todos los locales, en todos los países del mundo, y las decisiones se van llevando a un nivel tan minucioso que te llevaría tanto a analizarlo que no puedes. Entonces, lo que fue pasando es que este tipo de herramientas van cubriendo un margen de error que a los equipos no les gustaba tener que tomar decisiones que sin todo el fundamento, y que los llevaban necesariamente a decisiones que tenían como que aceptar un cierto error. Y hoy por hoy es como se fue mostrando que a partir de herramientas mejor armadas, los equipos logran mejores resultados. Y algo que hicimos constantemente, que es una sugerencia importante a mi entender, es que muchas veces toda esta parte de inteligencia está centrada en controlar a los equipos, en ver si alguien no está trabajando, ver si puedo reducir un costo. Esa orientación no es la adecuada, porque genera una adversidad, una amenaza, y además es corta no es un pensamiento en grande. Porque hay tanta oportunidad en usar estas herramientas para crecer tu negocio, centrando en qué es lo que hace que tu negocio ya hoy exista y hace que alguien tenga ganas de comprar tu producto. Si sobre esas variables, ese espíritu que tiene tu marca, si sobre eso le puedo dar una mejora en base a herramientas, lográs mucho más impacto en tu cliente, y eso permite que tu negocio crezca. Contribuye a que tu equipo tenga una voluntad propia de adopción porque lo hace crecer. Claro, es una herramienta más que le estás dando a la gente y a tu equipo para que tome mejores decisiones más rápido, ¿no? Sí. Se dice que la adopción de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con esto con tres cosas fundamentalmente: la eficiencia, la predictibilidad y la asertividad. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto de cómo vos has podido unir esas tres cosas dentro de la aplicación de este nuevo modelo de transformación? Sí. Bueno, un ejemplo sería, primero nosotros empezamos a medir lo que es la atractividad de un producto. Siempre hablábamos del lindo, feo, y era decisivo. Si un producto era lindo, íbamos todas las decisiones para adelante, y si era feo, todas para el otro lado. Entonces lo empezamos a medir, que tiene que ver con cuán viable es que un producto sea elegido cuando alguien lo mira. Y si elige muchas veces, te da una tasa. Eso lo empezamos a
calcular y ahí tenemos esta vendibilidad que le llamamos. Teniendo eso ya nos podemos ir al plano de la predicción, porque si sabemos cuántas personas nos van a visitar en un sitio, en un local, ya podemos empezar a conectar los dos y decir, bueno, si combinamos esta probabilidad con quienes nos visitan, podemos empezar a saber por artículo. Y si vamos más adelante es, ¿por qué eligen este producto más que el otro? ¿Cuáles son los atributos que hacen a esa atractividad? ¿Los puedo combinar distintos? ¿Lo puedo descomponer y armar un producto nuevo que tiene lo que es, que lo hace, le da ese gusto especial? Y ahí podemos empezar a adelantarnos ya a algo que no existe, poder predecir cómo va a ser su atractividad finalmente. Es conectar ese entre líneas que hay en la creación con lo que va a ocurrir en la venta mañana y hasta en un nivel de detalle que es por cada media hora, por cada local. Hoy vendieron más paraguas porque llovió, por ejemplo. Sí. Claro. Y ustedes lo sabían, factoreando dentro del algoritmo la predictibilidad o la predicción del tiempo. Claro, es que el clima es una variable que hace a nuestra venta. Y está ahí, se sabe que está. Bueno, entonces lo normal es que una empresa sepa eso, pero que en ningún lugar esté en el sistema, porque vende productos y no vende clima, digamos, ¿no? Como entonces ni sus sistemas están preparados para captar ese dato, administrarlo, relacionarlo. Es como que tengo un silo, que es mi mundo. Claro. Y entonces, volviendo a la pregunta inicial, esa transformación digital tiene que ver con hacer en tu mundo de gestión que esas variables que a veces parecen que están por allá y le llaman Big Data, hacer propias las variables que tienen relevancia para vos. Justo ayer hablábamos como ejemplo, pero es importante saber dónde están los barcos para ver en qué momento va a llegar tu producto para que lo tengas disponible. Bueno, ¿se puede tener digitalización de en qué lugar está cada barco para saber cuándo va a llegar y si va a haber un problema o no en el abastecimiento? Sí. Esto es como que en cada lugar que quedan oscuridades, ir poniéndole luz, porque es una variable que te afecta. Ahí tenés que elegir qué variables, porque hay mucho. Y algunas variables afectan muy poco. Tiene un costo también gestionar eso. Entonces, normalmente como estrategia lo que hicimos fue los puntos de dolor que teníamos. Teníamos un punto de dolor con que no estaba llegando a tiempo. Bueno, entonces vamos a digitalizar esa variable. Teníamos un tema de fraude en algún lado y vamos a digitalizar todo lo que estaba atrás para encontrar una forma de resolverlo. Eso hacía que los equipos lo vean como, por fin, alguien pone luz en este lugar y nos da una mano para poder hacerlo mejor, porque no había manera sino de resolverlo de la forma tradicional hasta ese momento. El equipo viene haciendo lo mejor que puede, pero hay un punto de dolor. En ese momento está más abierto normalmente a que adopte cambios y a que te los pida, y hasta inclusive que si le traes una solución que es 50%, 80% de asertividad, te va a exigir y se va a esforzar para ayudar a que eso funcione bien. Eso es una práctica media común y yo le diría como una buena sugerencia porque todo el tiempo hay tecnologías nuevas y hay una fascinación de tecnologías increíbles, pero a veces se parte de esa tecnología para atrás y viendo a ver dónde la puedo usar. Claro. Y acá es mucho más, tengo un problema y no me importa qué tecnología y somos muy apasionados de una cierta tecnología, pero muy infieles. En tecnología no hace falta la fidelidad, porque la idea es que seas libre y van cambiando tan rápida que a veces me pasa a mí mismo que vengo proponiendo que hay que resolverlo de una manera. De repente salta, digamos, no sé, GPT y quizás ya no va por ahí, porque es mucho más caro, más lento. Y bueno, tenés que estar dispuesto a tirar eso para irte a un nuevo barco que tiene otro futuro. Esa forma creo que también hace parte de la transformación digital, mantenerse libre y libre por un lado de la tecnología del medio, pero como siempre enamorado del fin, que es hacer que tu negocio crezca eficientemente y que para eso des experiencias que sean notables y que se perciba el cambio, la mejora concreta para quien es tu
tu cliente, tu comunidad cliente. Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de la personalización del servicio, la personalización de la solución al problema, ¿no? A todos nos gusta de que, no sé, nos dicen llama al 0800 si tenés un problema y vos inmediatamente ahí te das cuenta de que sos uno más, no sos nadie y de repente te atiende una máquina y tenés que decir... yo creo que muchas de las razones por las cuales los consumidores compramos cosas es por el vínculo que sentimos en esa personalización, ¿no? No es lo mismo entrar a un lugar de ropa donde vos compras siempre y te digan, hola Juanca, ¿cómo andás? Bienvenido de nuevo, ¿qué decís? Que se acuerden lo que compraste, que, ¿no es cierto? Que entiendan tu onda, mira, esto es para vos, llegó algo nuevo. Es decir, esa personalización realmente creo que va a la fidelización realmente de la marca con la persona. Me imagino que todo esto, más allá de que te ayuda a entender cómo masivamente puedes vender mejor una cartera cuando la pones al lado de un producto determinado, esto también te ayuda en la fidelización, ¿no? Del acercamiento, del entender, de darle pan al que tiene hambre y agua al que tiene sed en el momento que la tienen, ¿no? Sí, ese es un punto súper valioso porque depende cómo encares la transformación y estas herramientas, te pueden llevar a personalización o a despersonalización. Las herramientas de inteligencia artificial son muy masivas, pero si no están bien prompteadas, si no se le da un buen contexto, si no se le explica quién está por detrás, termina dando una experiencia que no te sentís conectado. Y será más eficiente, porque hago que el cliente haga todo el trabajo, pero eso no va por un buen camino. El camino para nosotros es lograr masividad. Eso también le molesta al cliente, ¿no? Que, sí. Digo, ahora vos vas a un McDonald's, vas a cualquier fast food, lo que sea, vos te tenés que hacer todo. Vos te pedís la comida, ahora lo único que falta es que te digan, bueno, pasá y hacete ahí tenés la pureza. Bueno. No, para nosotros la única manera de ser masivo hoy es ser personal. Y este concepto que es tan humano, de que sepan quién sos, que te saluden, es cómo logro ese nivel de personalización a través de uso de herramientas, porque no logramos ni mentalmente que alguien en un local recuerde a 5.000 clientes de un mes. Es como muy difícil en el momento. Pero, ¿por qué? De alguna manera, cuando estás en e-commerce, te saluda, sabe qué querés, te da un producto relevante. Y cuando vas al negocio físico, donde vas todos los días, ahí no te conocen, no saben qué querés, no saben qué está tu pedido. Eso es disonante. Eso va a cambiar y va cambiando rápidamente. La idea es que vos puedas reconocer a quién viene. De que te adelantes y sepas que tenía un pedido. Si tiene la app, podrías saber que está cerca. Y de hecho, hay ya empresas, justo me mostraron una hace poquito en Estados Unidos, que se acercaba con la camioneta y ya les subían el producto que había comprado porque lo venía a buscar. Eso es perfectamente realizable hoy, porque es conectar tu equipo de ventas con el producto, con saber por GPS si está disponible a que se localice. Esa forma de adelantarse es una hiperpersonalización donde te sentís súper querido y cuidado. No necesariamente porque la persona en ese momento sabe tu nombre, pero porque te cuidó la empresa como un todo, usó su tecnología para facilitarte la vida. Eso es el futuro para lograr masividad. Y creo que sí, como muy importante, el evitar una simplicidad a costa de despersonalización. O sea, la eficiencia, cuando va buscando nada más tu resultado... el bottom line, el famoso bottom line. No puedes decir que sos CX, sos rentabilidad X. Claro. Es tu propia satisfacción, no la de tu comunidad. Eso generalmente se te paga caro en el futuro. Y hoy el desafío de estas herramientas y lo que te permiten es acercarte a un nivel que humanamente no lograrías. O sea, qué interesante esto. Vos sabés que esto que toda transformación digital inevitablemente tiene que ir de la mano de una transformación cultural en todos los aspectos, ¿no?, del negocio. Fíjate lo que estamos hablando, te escucho y pienso, en Estados Unidos hay un ejemplo muy, muy conocido que dice que USPS, que es el delivery, digamos, el correo nacional, pasa por tu casa y te tira te tira el paquete en el autito, ¿viste? Y sigue.
UPS y FedEx frenan, te lo bajan, te lo ponen el paquete al lado de la puerta, ¿viste? Te tocan el timbre y se van. Y Amazon lo que hace es te toca el timbre, espera que le abras y te ayuda a instalar el producto y te enseña a usarlo. Diferencia Entonces, enorme. que claro, exactamente, ¿no? Digo, vos le puedes meter tecnología a todo, pero si esa parte humana no existe ahí, de esa cultura de la última milla, pero no en el sentido logístico, la última milla en el sentido humano, eh, no, es como que se te cae a pedazos el resto, ¿no? Yo creo que hay un punto hoy muy interesante porque a veces se ve como que estas herramientas son una amenaza para la persona. Y cuando veo estos ejemplos que estás hablando, hay mucho que hoy no se hace porque muchas de las personas están ocupando haciendo tareas que podría hacer una computadora. Esto es, están haciendo un proceso de pagos, están haciendo unas facturas, se puedan cargar en un Excel para que después se vean en un reporte. Y ahora no queda después tiempo ni recurso para hacer la parte personal que una persona con calidad, con cuidado, con el tiempo pueda hacer para que realmente sume a la experiencia completa. Y que te haga conectar con la marca, ¿no? O sea, que te haga conectar con la marca. Que no compres solamente por conveniencia de precio, por conveniencia de que me lo entregan inmediatamente en lugar de mañana. Es decir, que quieras comprarle a la marca. Sí, sí, que decidas, bueno, que la marca te dé esa experiencia que estás queriendo lograr, que se fue desenfocando el espíritu de la marca, buscando todas las empresas rentabilidad, muchas veces fueron justamente derivando mucho recurso a aspectos que ni se notan y que hoy podrían remigrarse a lugares donde sí marquen la diferencia y cambien la percepción de ese momento. Para nosotros, cuando alguien nos visita en un local, es un momento súper importante. Que alguien destine tiempo de su vida a visitar tu espacio, siendo dueño de un negocio, es ultra valioso. Más cuando tenés un e-commerce espectacular que te facilita un montón de cosas, que, viste, lo puedes comprar desde tu casa, me imagino, o sea. Sí, y si están todas esas posibilidades y finalmente se decide ir a un espacio físico, entonces en el espacio físico están buscando algo distinto, no es hacer simplemente el clic y que tengan una experiencia que Exacto. podría ser como una pantalla. Para eso se lo hace por pantalla. Así que si está yendo ahí, ¿por qué está yendo? Y eso nos pasó como el catch-up de esa situación donde nos despertamos muy claro fue post-pandemia. Había habido una pandemia, todos aprendieron a usar e-commerce y a pagar y todo eso, que había un miedo Estamos previo. obligados. Pero ya se había hecho esa clase. Si alguien volvía y nos pasó que los locales se llenaban, se hacían filas, era ¿qué viene a buscar? ¿Qué experiencia está queriendo? Porque el producto lo puede tener, así que está buscando otra cosa. Ese punto ahora es cómo te haces muy consciente de cuáles son esas variables que son las que tenés que cuidar mucho, porque si no las cuidás, no las vas a tener y no son digitales. Así, generalmente no están digitalizadas. Así que cuidarlas mucho, verlas, porque ahí hay muchísimo valor que generalmente se descuida en simplemente dar una dinámica más orientada a los medios de pago, a un proceso que, como hacen muchas empresas grandes de marketplaces, por decir alguna, que están muy orientadas a la última milla, a la logística, perfecto, pero si alguien va a tu local es otro juego, está buscando algo y ¿qué es ese algo? Esas preguntas hay que resolvérselas y ver si con inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología que haya hoy, si se las puede aumentar, se las puede engrosar, hacer más robustas, porque ahí vas a tener un salto en la experiencia y finalmente en la frecuencia en la que te visiten. Eso creo que es el punto ahora que se abre y va a generar mucho negocio, mucho cambio y más eficiencia, porque hay muchos de los precios hoy que están ligados a ineficiencias, que tenemos que pagarlo finalmente en el producto final porque está hecho de una manera muy, muy casera, muy lenta. Si eso se migra a la experiencia, entonces se puede lograr un crecimiento del mercado importantísimo. Y lo que digo no es tan loco. Las grandes empresas, los países más avanzados, están poniendo mucho recurso en esto porque se espera no reducir costos, sino
que eso puede venir también, pero es mucho más hacer que sus negocios crezcan, que tengan una ventaja competitiva, que su experiencia realmente se distinga del resto. Ese momento es histórico y a diferencia de otras tecnologías son muy democráticas y a mi entender como marca, como negocio, es el momento más clave como para adoptarlas. Vos sabés que te escucho y digo, no me puedo imaginar ninguna compañía, no solamente en la industria del retail, no me puedo imaginar ninguna compañía que pueda subsistir en el nuevo mundo del commerce en general, no del e-commerce, pero del commerce en general, del comercio, sin una hibridización de estos dos conceptos, ¿no? El tecnológico con el factor humano. ¿Vos crees que el tecnológico va a terminar comiendo al humano no que el humano va a desaparecer en el sentido de que no va a ser más necesaria la interacción humana? Me refiero a la inteligencia, al poder discernir en una conclusión de negocio, de una regla de negocio, donde el humano pueda dar un input que sea lo suficientemente valioso para que siga siendo partícipe necesario de esa ecuación desde lo tecnológico, ¿no? Yo creo que en el consumo, en el commerce, ahí veo que en general sí hace falta la persona. Hay otros momentos de otras cosas, pienso en un proceso bancario, algunos procesos que todos fuimos migrando naturalmente a resolverlos porque no tenían satisfacción en la experiencia. Veo difícil que las satisfacciones en experiencia se den sin otros humanos. Y lo veo hasta, si me voy al extremo, en un metaverso. O podrías tener un metaverso con un montón de que bots. Se ha hablado del metaverso un montón y que decían que el metaverso había llegado para quedarse y que todo iba a pasar por el metaverso y de repente giró, claro, de un volantazo y no se habló más y bueno. Y el problema del metaverso era que faltaban personas. Ahí va. Claro. Las personas hacen que sean experiencias más completas y vos estás buscando relacionarte con otras personas. O sea, vas a ir a comprar, pero a nosotros particularmente nos pasa que las compras no son individuales. Son con tu amiga, con tu hija, con tu hijo. Son experiencias gratas y las querés compartir. Entonces, tanto compartirlas en forma con tus allegados, con quien quieras, pero además con alguien que también es parte de esa dinámica, lo vemos como que viene para quedarse, porque el ser humano es gregario. Y la digitalización no deja de ser matemática, más tecnológica, está para facilitar, pero no es el fin. El ser humano no tiene la satisfacción ahí. Entonces creemos que hay que principalmente parar un poco la pelota y ver a dónde le voy a poner humanización, no humanización para burocratizar, para hacer algo que podría hacerse fácil. Eso claramente no va a ir. Pero si encuentro esos puntos donde sí se busca, que si estoy buscando resolver un problema y no me lo resuelve, que encuentre una persona que me lo resuelva. Porque ahí hay a veces una enorme insatisfacción en que parece que me están queriendo sacar de encima, que me están dando su trabajo. Facilítenmelo un poco y quiero a veces hablar con una persona que me resuelva. Eso cuando hay que resolver. Y otras veces que me entienda, que me escuche, que me pueda proponer algo, que a eso que me propone una inteligencia todavía le dé un plus. Y eso creo que viene por mucho tiempo. No me imagino un mundo solitario digital. ¿Vos te imaginás el copiloting, el concepto de copiloting, te lo imaginás un ongoing? Se puede mover la aguja en un 50-50 en tecnología y humano o un 80-20 en tecnología y humano o viceversa, pero que ese concepto híbrido del copiloting para llevar los negocios adelante lo entendés como que va a perdurar mucho en el tiempo, ¿no? Sí, Okay. sí, lo veo que en lo que es la gestión de un negocio. Los negocios tienen muchas decisiones rutinarias todos los días, que son decisiones que si encontramos con los equipos, que esto yo lo veo con el ejemplo de Copilot me parece muy piola. Hoy un piloto, una gran parte del tiempo está en modelo automático y hace que el avión decida la mayoría de las cosas y infinitesidades así de cuánto manda de combustible en este momento. Todo se maneja solo porque hay una regla de cómo podría hacerse.
Si se va a un punto todavía de donde ya hay una incertidumbre, donde hay una nube, una tormenta, ahí el piloto sale de ese modelo automático. Con los negocios pasa algo parecido. Yo no necesitaría que estén todos los días decidiendo si esta orden de compra la paso o no la paso. Si hay una necesidad, si ya se sabe que este producto lo voy a tener que comprar en tal cantidad, bueno, voy facilitando el proceso para que sea lo más autónomo posible. Y finalmente, en el momento de tomar decisiones, ahí aparecen estos agentes que te facilitan co-desarrollar, co-gestionar. Y esa fusión es donde empoderás al equipo a que pueda dominar esa máquina que normalmente está pensada para que pueda operar. Pero eso va a ir mutando de la forma hoy, que es prácticamente todo más no digital, hasta un modelo en el muy híbrido. No imagino que en un momento los modelos estén tan bien pensados que puedan reaccionar en contextos diferentes. Porque para eso hay que justamente combinar, que saber que hasta ese punto te va a llevar a un buen lugar, pero en incertidumbre el pasado, los datos ya no te sirven. Así que en incertidumbre, que no es nada inusual en el mundo ni en Latinoamérica, ahí necesitas que el equipo entienda cómo funcionan y pueda reaccionar y corregir. Me das pie para contarte una anécdota muy breve. Ahora en Estados Unidos hace poquito hubo un accidente aéreo. Yo estaba allá cuando sucedió y parte del diagnóstico del por qué había sucedido el accidente aéreo tenía que ver con que el piloto aterrizó él manualmente el avión en lugar de aterrizarlo automáticamente. Y el piloto tenía más de 50.000 horas. Es decir, era un piloto extremadamente experimentado. Entonces la pregunta es, ¿pero entonces qué salió mal? Un piloto experimentado aterriza un avión y de repente se produce un accidente. Y es exactamente lo que vos estás describiendo. La razón, la conclusión fue de que hacía mucho tiempo que ese piloto no aterrizaba manualmente el avión. Entonces, fíjate vos la importancia, digo, esta es una pregunta realmente más filosófica que nos tenemos que hacer todos, en cuánto queremos dejar la tecnología avanzar. Vos nos has dado acá infinitas cantidades de razones por las cuales debemos y tenemos las organizaciones y las empresas que transformarnos digitalmente para tener suite de datos a nuestra disposición, ser más eficientes, más predictivos y más asertivos, como decíamos. Pero que la interacción humana dentro del contexto, ¿no? No podemos dejarlo todo a la toma de decisión de el piloto automático, porque en algún momento puede suceder de que no encajen las variables, y si yo no tengo la suficiente práctica ongoing, porque el piloto tenía 50.000 horas, sí, pero hacía mucho tiempo que no lo aterrizaba al avión manualmente, y se produce lo que se produjo, ¿no? Qué importante desde el punto de vista filosófico, pero de la regla de negocio, entender que estas cosas tienen que coexistir y que tiene que existir un balance también en el uso y la adopción de esto, ¿no? Sí, eso es un punto crucial, porque si no pasa a ser muy vulnerable también. Imaginemos así, todo funciona automáticamente, se corta Wi-Fi y que no se para toda la empresa. O sea, enseguida es como que estas dependencias te hacen más débil si no tenés un equipo que las domine. O sea, mientras sea el equipo el que domina estas inteligencias, que domina es que las entiende, que sabe las fallas, los límites, y no que se vuelve algo, una caja negra indominable que toma decisiones y nadie entiende qué está haciendo y no las comparte, pero igual voy a decir que sí porque es un algoritmo. Eso no es una sana responsabilidad. O sea, acá estamos derivando de alguna manera tareas, pero la responsabilidad sigue siendo 100% de eso, no la podés deslindar en un sistema. Totalmente. Y hay que asegurar que equipos no tomen estas... Lo mismo que pasa con los estudiantes. Pueden usar GPT y llegar lejísimos, pero también lo pueden usar como para saltearse una prueba. Y
un mal uso de esto va a derivar en una incapacidad grande de los equipos y un buen uso va a determinar equipos que son tremendamente hábiles y capaces. Eso no está escrito. Depende de la historia que querramos escribir y la cultura esta que hablamos de transformación digital que vamos a formar en la empresa, y tiene que ser una cultura de gente más inteligente que las mismas inteligencias. Excelente, excelente, perfecto. Bueno, Rafa, yo me quedaría hablando horas con vos y lo sabes, porque para mí es una delicia, realmente muy lindo. Aprendo un montón cada vez que charlamos y bueno, de hecho, cuando fuiste al Santex Week y hablaste ahí, te escucharon más de 5.000 personas. No dejan de seguir llegándome mensajes de gente que dice fue una de las mejores charlas que escuché, así que muy, muy agradecido por eso. Te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver un poco con todo lo que hemos venido hablando. Me gustaría que lo resumas para alguien que nos esté escuchando, que ya sea que está en el área de marketing, en el área de logística, en el área de tecnología, un CTO, un CIO, alguien que tiene que tomar una decisión en una empresa y que tiene que empezar a caminar el camino que vos llevas recorrido ya desde hace bastante tiempo. ¿Qué consejo le podés dar a esa persona, a ese CEO, a esa organización, para que empiecen a dar estos pasos, en qué fijarse y en qué hacerse, dónde poner la energía y en dónde no, digamos, para tener los resultados que buscan? Bien, bueno, una muy buena pregunta, es un poco abarcativa. Mi respuesta, haciéndola corta, es primero escuchar qué es lo que necesita mi cliente en última instancia hoy, que me está limitando para poder crecer. O sea, qué es lo que no estoy pudiendo dar que están queriendo que dé. Atrás de ese lugar es donde está un nudo. ¿Cómo, a partir de haber identificado ese primer nudo, busco tecnologías que me puedan ayudar? Ahí, dependiendo el problema que haya, asesorarse con expertos es aconsejable, porque puede ser que si no, como no tuve el problema, tampoco sé cómo resolverlo, o al menos llegué hasta hoy al lugar al que es mi límite. Así que ahí hay que tener como idealmente una red de conocidos, socios, que puedan en esos problemas dar una ayuda a un socio tecnológico estratégico. Sí, o puede ser a veces alguien del sector que esté avanzado, a veces en exposiciones, a veces son que no sea necesariamente un competidor, diría, pero muchas veces no hace falta. Hay un expertise grande porque los problemas suelen ser muy parecidos, inclusive en industrias distintas. Hoy justo tuve en contacto con YPF. YPF, bueno, es otra industria, pero teníamos muchísimo en común. Y hoy pasa que en tecnología las dificultades suelen ser comunes. O sea, buscaría un grupo que me pueda ayudar en ese problema. Identificando qué tecnología, buscaría cómo implementarla en la empresa con equipos interdisciplinarios. Hasta ahora, todas las experiencias que no funcionaron, yo le diría, es cuando tratás desde un área resolver un problema abarcativo. Hay que incluir a las áreas que son parte de esa situación que están llevando, las áreas de ventas, si es el área de marketing. Es muy importante que la demanda, la necesidad esté clara y que participen en la adopción desde el principio de la herramienta, la definición de la herramienta, pues si no muchas veces pasa que, bueno, se lo pasé a tecnología. Ya pasé mi problema, no está del todo claro, pero ya me lo resolverán, o inclusive es más como una queja de que, bueno, si me lo hubiesen resuelto. No funciona así. Cada persona que tiene una demanda hoy a nivel de empresa es importante que sea protagonista del cambio junto a tecnología, en este caso si hay un área propia. Buscaría que armar ese equipo interdisciplinario, que definan muy bien la demanda primero y después busquen esa tecnología que lo resuelva. Si se hace ese proceso, después el delivery, esta entregable, termina siendo muy factible que dé en la tecla de lo que se está buscando. Y una vez iniciado, hay todo un periodo de adopción y de estabilización que también hay que tener consistencia, porque muchas veces se idealiza demasiado la solución, se espera que todo sea mágico y al final la primera semana no es tal cual y ya me paso a que
No, o sea, hay que tener disciplina, mucha disciplina para lograr cambios sostenibles y eso requiere tiempo y maduración. Esto Excelente. se ven como tecnologías todas fascinantes, pero los procesos llevan un tiempo y el entendimiento de la problemática requiere de parte de los equipos un tiempo que muchas veces en la dinámica no se le da y se está esperando ya comprar una herramienta que resuelva. Eso trataría de sacarlo un poco de Magnífico. asegurar esa priorización ordenada. Rafa, ha sido un placer increíble tenerte. Muchas gracias por tu apertura, por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Y ojalá no sea la primera de muchas charlas que tengamos juntos. Muchas gracias. Bueno, placer.